En este tramo vamos a estar hablando de delincuencia y propuestas. Para eso los invitados son tres personas vinculadas a partidos políticos, como es el doctor Álvaro Garcé, es abogado, excomisionado parlamentario, ustedes lo conocen, asesor del Partido Nacional, en este caso en materia de seguridad. Está también Esteban Valenti, escritor, publicista, director de UI Press y Bitácora, y es militante político, con la visión de la izquierda en este caso. Y va a cerrar después el doctor Guillermo Maciel, abogado, exdirector general del Ministerio del Interior, asesor del Partido Colorado en materia de seguridad y director del Observatorio de Seguridad de Fundapro. Empezamos entonces dándole la palabra al doctor Álvaro Garcé. Ya hablé con los tres para decirles que tienen 15 minutos, porque ellos particularmente son bravos para cortar, y aceptaron el respetar el tiempo. Garcé, adelante. Buenos días. En primer lugar, quiero expresar mi agradecimiento a Fundapro por la invitación para exponer en este seminario. Personalmente, al doctor Guillermo Maciel, con quien, más allá de filiaciones partidarias diferentes, hemos coincidido en distintos temas, con visiones que podrán tener algunos matices, pero cuya similitud muchas veces asoma, sobre todo en estas reuniones que estamos llevando adelante hasta ahora en el grupo técnico interpartidario. En materia de propuestas para la seguridad, y teniendo 15 minutos, me voy a centrar en algunos aspectos específicos. El tema de la seguridad, ustedes saben, es suficientemente amplio y complejo como para pretender abarcarlo en su totalidad. Voy a hacer una referencia a tres premisas que me parecen elementales, como para tener una mejor calidad de seguridad pública. En primer lugar, quiero reafirmar algo que todos nosotros conocemos, que sabemos, que surge de la Constitución, pero que es oportuno recordarlo. La seguridad constituye un derecho humano. El derecho a la seguridad es uno de los derechos fundamentales, así emerge con claridad del artículo número 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de diciembre del 48, así lo reafirma nuestra Constitución en su sección segunda, Derechos, Deberes, Garantías, y en cuanto derecho fundamental, no existe, por lo tanto, una oposición entre el derecho de todas las personas a la seguridad y el derecho de quienes están privados de libertad a estarlo en condiciones que sean acordes y conforme a derecho. La segunda premisa, una gestión eficaz de la seguridad pública requiere una legislación adecuada. Y la tercera premisa que quiero desarrollar es que una buena gestión eficaz de la seguridad pública igualmente requiere la debida complementación entre el esfuerzo estatal y el sector privado de la seguridad. Voy a referir sucesivamente a estas tres afirmaciones. La seguridad es un derecho fundamental, la gestión de la seguridad requiere una legislación adecuada, la gestión adecuada de la seguridad requiere una complementación entre el sector público y el sector privado. No hay oposición, decía, entre el derecho a la seguridad y los derechos humanos de quienes están encarcelados. Es más, es inteligente aceptar y asumir que en un país donde no existe la pena de muerte desde 1907 y no existe reclusión perpetua, quienes hoy están encarcelados, mañana, la semana que viene, en cualquier momento, van a estar nuevamente entre nosotros. Y por lo tanto, es necesario asumir que las políticas de Estado, las políticas públicas para tener una buena gestión de la privación de libertad constituyen uno de los insumos para mejorar la calidad de la seguridad pública. Una buena gestión de la privación de libertad es exactamente lo opuesto a tener cárceles que constituyan universidades del delito. ¿Por qué hago este repaso y esta afirmación hoy? Se está discutiendo en este momento nada más y nada menos que el futuro del sistema carcelario. Y existe consenso en el sentido que las cárceles tienen que salir de la órbita del Ministerio del Interior. Hay un proyecto de hace más de 20 años, el proyecto del entonces diputado doctor Daniel Díaz Maynar, que preveía la creación del Instituto Nacional de Rehabilitación, que con ese nombre se creó en la ley de presupuesto del gobierno pasado
pero de una manera distinta. Díaz Maynar y otros legisladores, y otros que no fueron legisladores, como querido Óscar Rabeca, imaginaban ese Instituto Nacional de Rehabilitación fuera de la órbita del Ministerio del Interior y no dentro de esta. Existiendo consenso en que las cárceles deben salir del espacio institucional del Ministerio del Interior, hay una cuestión no menor a definir y es cuál debería ser el nexo institucional, el canal de relacionamiento entre el nuevo instituto, al que imaginamos en la órbita del artículo 220 de la Constitución como un servicio descentralizado, y el Poder Ejecutivo. Todos sabemos, los servicios descentralizados no son islas que no tienen comunicación institucional con el Poder Ejecutivo. Hemos escuchado en estos días una propuesta según la cual debería ser el Ministerio de Educación y Cultura el que relacionara institucionalmente ese nuevo órgano con el Poder Ejecutivo. Con el debido respeto, entiendo que no es un planteo racional o por lo menos no es debidamente realista. Por una razón, el Ministerio de Educación y Cultura tiene ya bastantes problemas con una educación en crisis, tiene bastantes problemas derivados de una competencia kilométrica que abarca desde el canal oficial, los registros públicos, el registro de Estado Civil. Entonces, a esa carga institucional de una competencia vastísima, agregarle un sistema carcelario que todavía está en crisis, porque la crisis del sistema penitenciario no se ha resuelto completamente, parecería una opción muy poco realista. Siendo así, ¿cuáles serían las alternativas para crear un nuevo organismo independiente del Ministerio del Interior y que se relacione de alguna manera con el Poder Ejecutivo? Yo no tengo ninguna duda que de las opciones existentes, puesto que el Ministerio de Justicia no existe, el Ministerio del Interior debería ser el canal de comunicación de ese nuevo instituto a crearse. Y ustedes dirán, pero ¿no es contradictorio esto? En absoluto, porque nosotros queremos cárceles fuera del Ministerio del Interior, queremos que se continúe el proceso de despolicialización de la gestión penitenciaria, que se fortalezcan los elementos de intervención técnica, diagnóstico, tratamiento y clasificación de las personas encarceladas, pero al mismo tiempo es necesario establecer un adecuado canal de comunicación con el Poder Ejecutivo. El Ministerio del Interior debe ser ese canal de comunicación y no el espacio para la gestión de las cárceles. En segundo lugar, y asumiendo que ya más o menos debo haber consumido la mitad o la tercera parte del tiempo, sobre las otras dos premisas a las que quiero referir, y ahora sí, ya aterrizando algunas propuestas concretas, señalaba que una buena gestión de la seguridad pública implica una legislación adecuada. Esto parece algo indiscutible, casi que un axioma jurídico. ¿Es adecuada nuestra legislación penal? Nosotros, como Partido Nacional, hemos entendido que no, y que era indispensable hacer correcciones. Correcciones, en algunos casos, en las figuras delictivas, modificando tipos y subtipos como el homicidio y las modalidades especialmente agravadas y muy especialmente agravadas del mismo. En otros casos, hemos creído necesario modificar los mínimos. Por ejemplo, el artículo 310 del Código Penal, que establece el delito de homicidio simple, el delito de homicidio intencional, desde 1935, un año después de la sanción del Código de Irureta-Goyena, tiene, hasta ahora, un mínimo de 20 meses de prisión, por ende es excarcelable. ¿Es esta una protección adecuada de la vida, el valor jurídico y ético fundamental? Nosotros entendemos que no, por eso propusimos que el homicidio simple tuviera una pena mínima inexcarcelable, 2 años de penitenciaría, si bien contemplando, y así fue consensuado, tanto a nivel político como en el grupo técnico político, algunas excepciones, la legítima defensa incompleta y también el dolo eventual. ¿Es adecuada una legislación modificada hace 19 años en materia de delitos de narcotráfico que estableció también mínimos excarcelables de 20 meses de prisión? Nos parece que no. Por eso propusimos que los delitos legislados en los artículos 30 y 35 del Decreto Ley 14.294 tuvieran también un mínimo de penitenciaría, como los tuvieron entre 1974 y 1998. ¿Es adecuado un régimen de justicia de los menores que prevé periodos de privación de libertad para la ejecución de las medidas socioeducativas en el caso de los delitos graves con un mínimo de 1 año y un máximo de 5? Entendemos que no, que eso tiene que ser modificado en un doble sentido. Proponemos y sostenemos, mantenemos
esta premisa, que el mínimo para los delitos graves cometidos por los menores tiene que ser de 2 años hasta un máximo de 10. Podemos eventualmente aceptar la fórmula del tercio para los delitos gravísimos, lo cual nos llevaría a un resultado equivalente en algunos máximos y a un resultado parecido en los mínimos. Como la reforma no pasa solamente por endurecer las penas, sino también introducir otros elementos, creemos que es indispensable, así como se estimula el trabajo y la educación de los mayores encarcelados mediante la conmutación de la pena por trabajo y estudio, el artículo 14 de la Ley 17897 del año 95 de humanización del sistema carcelario, con más razón entendemos que hay que establecer un mecanismo análogo de conmutación del periodo de las medidas socioeducativas para los menores. Si es importante estimular las buenas actividades de educación y trabajo para los mayores, al cuadrado es necesario hacerlo tratándose de los menores. Yo creo, analizando el resultado de estas 12 reuniones políticas en la Torre Ejecutiva y las 7 u 8 reuniones técnico-políticas que hemos tenido, que estas conversaciones se parecen bastante a la oportunidad perdida. El ciclo parece pobre en sus resultados, bueno en sus intenciones y pobre, discreto en sus resultados. Creo que se pudo y se debió obtener resultados mucho mejores en materia de adecuación de la legislación penal, porque reitero y vuelvo al comienzo, una buena gestión de la seguridad pública implica necesariamente un marco jurídico realista y adecuado. La tercera premisa que quiero desarrollar es acerca de la complementación entre el sector público, es decir, las políticas estatales de seguridad pública y la tarea que realizan las empresas de la seguridad privada, es decir, lo vinculado a la seguridad gestionada por el Estado y lo que surge y resulta de la actividad de la seguridad privada. En Uruguay tenemos casi 30.000 policías. Esto es un 55 a 58% más que la cantidad de policías que tiene España, bastante más de las que tiene Estados Unidos por habitante. Y sin embargo, a pesar del incremento enorme que ha tenido el Ministerio del Interior en su presupuesto, en los cuadros funcionales, los resultados son apenas discretos. Digo apenas discretos porque el actual ministro lleva 6 años en el desempeño de esa Secretaría de Estado. Es el ministro del Interior que ha tenido el mayor presupuesto de la historia, los mayores recursos, ha tenido más tiempo al frente de la cartera que el propio Linares Brum, que fue el ministro en la época de facto, y parece que 6 años es demasiado tiempo como para empezar a exhibir los primeros resultados, porque ahora se nos plantea como un éxito que comienzan a disminuir las rapiñas y los hurtos en algunas zonas. Yo quiero al respecto y con el debido respeto hacer 2 consideraciones. Primero, las cifras del Ministerio del Interior son cifras de un organismo que es juez y parte en la evaluación de las políticas de seguridad. Segundo, las cifras del Ministerio del Interior reflejan la porción del delito que ocurre, que es la que se denuncia, y no consideran, por lo tanto, el delito que no se denuncia, la cifra oculta. Por ende, parece bastante apresurado y fuera de esta cuestión temporal, parece parcial, apresurar la definición de éxitos en materia de política de seguridad cuando recién empezamos a evaluar los resultados del programa de alta dedicación en la zona metropolitana. Además de estos 30.000 policías, el sector de la seguridad privada tiene otra policía paralela que es prácticamente equivalente a la policía de seguridad del Estado. Son casi la misma cantidad los guardias privados que los funcionarios del Ministerio del Interior. Entonces, parece poco inteligente en un Estado que quiere prevenir el delito, porque así lo ha dicho el ministro, así coincide la oposición. Del mismo modo que en salud 1000 veces mejor es prevenir que curar, en seguridad 10.000 veces mejor es prevenir que reprimir y no estar llegando tarde, reactivamente, cuando el delito ya ha ocurrido. Pero, sin embargo, tenemos una policía grande en tamaño, ahora mejor equipada que hace un tiempo, eso es cierto, y tenemos un sector de la seguridad privada que podría y debería aportar más. ¿Qué hace la policía, de acuerdo a la ley 18.315, su ley orgánica policial, la ley de procedimiento policial? Cumple las tareas de observación pasiva y activa, es decir, la vigilancia, la prevención en sentido amplio, la disuasión, la represión
y las medidas asegurativas luego de cometido un delito e identificado el responsable. ¿Qué hace el sector de la seguridad privada? La vigilancia, la disuasión, yo creo que no, y no puede hacer cuestiones vinculadas a la represión, porque esto, naturalmente, que es un cometido esencial del Estado, esto está dentro de las fases del procedimiento policial y no corresponde a particulares como lo son los guardias de seguridad. Pongo entre signos de interrogación si los guardias de seguridad privados realmente realizan una tarea disuasiva o no. Yo creo que no, porque no tienen los medios. A lo sumo, cumplen una tarea de vigilancia. Los guardias de seguridad privados son particulares que no tienen facultades jurídicas más amplias que las que tenemos cualquiera de nosotros en esta sala. De acuerdo al 121 del actual CPP, el arresto ciudadano. Pero, a diferencia de nosotros, los guardias de seguridad privados están mucho más expuestos a ser asesinados en cualquier momento. Fue por esa razón que el Partido Nacional, cuando propuso la modificación del artículo 312 del Código Penal, el homicidio muy especialmente agravado, de modo tal que se incluyeran como sujetos pasivos claramente establecidos por la ley a los policías, se agregó luego los jueces y los fiscales con nuestro acuerdo, nosotros proponíamos que también se incluyeran a los guardias de seguridad privada. No hemos logrado ese acuerdo, pero insistimos en que el respaldo jurídico de aquellos que nos cuidan a nosotros tiene que ser suficiente y no es congruente que a particulares que no tienen facultades jurídicas más amplias que las nuestras los expongamos al delito y sobre todo a las formas más violentas del mismo. Gracias. Perdón, le agradezco al moderador. Yo les pido hacer uso de ese minuto. En este caso el agradecimiento no es a la generosa atención de ustedes, lo cual agradeceré, sino al agradecimiento del moderador en indicarme que tengo un minuto más. La seguridad en eventos masivos, ¿es una cuestión que corresponde al Estado o a las empresas de seguridad? Francamente, y nuevamente con el debido respeto, nos parece un disparate que se pretenda que los guardias, estos particulares cuyas facultades jurídicas no son más amplias que las nuestras, tengan que gestionar y mantener la seguridad en una tribuna con 15.000 personas como la Amsterdam o la Colombes o como en la Olímpica con 22.000 personas. Vinieron 150 violentos hinchas argentinos y dieron vuelta la seccional novena. ¿Qué podríamos esperar de los pobres guardias de seguridad que no tienen el respaldo suficiente? Creo que el Ministerio del Interior está equivocado en esto. Esta semana se ha frustrado un partido, un clásico, pero en realidad lo que está en juego es algo mucho más importante. La cuestión de la seguridad en los eventos masivos tiene que ser debidamente asumida por el Ministerio del Interior, con el respaldo de los clubes, con el respaldo de la AUF y de la Federación de Básquetbol, pero sin duda, manteniendo las responsabilidades en el eje institucional que corresponde. Dicho esto, quiero ahora sí agradecer la atención de todos ustedes y con mucha atención escucharé a los colegas para seguir luego el intercambio. Muchas gracias.